Buenas noches, amigos y amigas de entre nosotros. Bienvenidos a este espacio de hoy miércoles en mitad de semana. Muchos se preguntan qué pasa con los partidos cantonales cuando estamos a poco tiempo de que se abra oficialmente una campaña nacional. ¿Qué ocurre con los partidos cantonales? Por ejemplo, en San Carlos, que tenemos un partido cantonal llamado Progreser. ¿Qué ocurre con Progreser? ¿Cuál será la posición de Progreser de cara a esa elección presidencial y de diputados? ¿Qué pasa después de una campaña municipal en ese transcurso de 4 años? Algunos detalles de eso los vamos a conocer en los próximos minutos y para eso nos acompaña el regidor municipal del Partido Progreser, José Pablo Rodríguez Rodríguez, con quien vamos a conversar de esos detalles. Pero le damos la bienvenida también a Iván Varela Barrantes, que está acá en la computadora a cargo del manejo técnico de este espacio. Iván, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, vamos a estar acá a cargo de sus comentarios. Ojalá que las personas puedan aportar un poco de lo que siempre aportan por medio del Facebook Live. Agradecerle a José Pablo por estar acá el día de hoy. Y muy interesante ese tema de los partidos cantonales, que de hecho, bueno, y prácticamente en esta campaña nacional, pues podríamos decir que pasarían un poco desapercibidos, pero sin embargo en el año anterior, bueno, hace 4 años, en la campaña anterior, pues sí había estado un poquito involucrados los partidos cantonales, que en algunas ocasiones algunos de sus líderes se ¿cómo te digo? Como que daban su adhesión más bien a partidos que se iban a participar, y a veces eso es algo que nos genera duda. ¿Qué pasa con todos los seguidores de los partidos cantonales en las campañas nacionales? Entonces es un tema muy interesante y ojalá que las personas puedan ir comentando a través del Facebook Live. José Pablo, agradecerle que nos acompañe esta noche entre nosotros y poder hablar de Progreser y qué ocurre con Progreser en ese tiempo. Muy buenas noches, Andrés. Muy buenas noches a todas las personas que observan. Encantado de estar por acá. Hace ya bastante, fue la última vez que lo acompañé acá, cuando sí, era regidor municipal. Espacio muy importante para el cantón y para la región. Estoy para servirles, hablar de tertuliar un ratito y hablar de todos esos temas tan interesantes que... Iván, José Pablo, en ese tema, el ser parte de un partido cantonal, cuando se ha cumplido con un cargo como el de ser regidor, ¿qué compromiso, por lo menos usted en lo personal, qué compromiso siente cuando llega el momento de una elección nacional y decidir, bueno, me ajusto a lo que yo crea, a lo que yo me parezca, o a lo que el partido, como partido, quiera sugerir a los militantes? Es muy interesante lo que planteas, Andrés, porque a mí me gusta ver esto desde una perspectiva de cuál es el fin de la política. Y yo creo que a veces nos hemos perdido un poco en el camino de entender de que el fin último es el bienestar de los ciudadanos. Que haya partidos a escala nacional, a escala cantonal, tiene que ver más con un sistema de a qué es que se está eligiendo, ¿verdad? A qué puestos es que se está eligiendo, si es autoridades municipales o autoridades del gobierno central, pero el fin es el mismo. El fin es cómo una sociedad se pone de acuerdo en conversar, discutir, anteponer temas de cuál es la dirección del desarrollo que queremos a escala nacional o a escala cantonal, y ver cuáles son las mejores propuestas. Porque al final, en una democracia, lo que queremos es que como sociedad escojamos ese camino de desarrollo que es el que más nos conviene como país y como cantón. Entonces, yo creo que no deberíamos, mi percepción es esa, no deberíamos perder de perspectiva de que al final todos estamos en el mismo barco.
Todos estamos en el mismo país y en el mismo cantón. Y una vez que pasan los procesos electorales, tenemos que tener claro que lo que toca es colaborar, obviamente con los pesos y contrapesos debidos que el sistema maneja, pero el fin último es que como país salgamos adelante. Entonces, ¿por qué hago este comentario? Yo antes de ser exregidor de Progreser y antes de ser militante de Progreser, soy un ciudadano costarricense y un ciudadano sancarleño que quiero lo mejor para mi país y para mi campo. Dicho esto, lo que sucede después de los procesos electorales es un deber cívico de poder mantenerse activo en la discusión de las temáticas, de las problemáticas, y con un sentimiento constructivo ver cómo uno puede aportar. Ahora, si hay temas de identidad que uno tiene que saber manejar, ¿verdad? Entonces, en mi caso, por ejemplo, que soy uno de los fundadores del Partido Progreser, junto con otros sancarleños que tuvieron esta maravillosa idea, también tengo una representación de alguna manera oficial del partido al haber sido un regidor municipal del partido, me sigo manteniendo activo en el Partido Progreser, y cuando uno está en el proceso municipal, y después le toca hacer oposición, si es que no ganó la alcaldía, ¿verdad? Y tiene que representar a los ciudadanos que creyeron en ese movimiento político. Entonces, sigue uno colaborando, pero lo sigue haciendo desde la perspectiva que uno desarrolló y que uno defendió y que uno posicionó con los ciudadanos sancarleños. Entonces, cuando nosotros hemos hecho campaña con Progreser, uno de los temas que hemos hablado es que no nos gusta la política tradicional, ni la política añeja, ni la política alejada del ser sancarleño y del ciudadano, que es lo que queremos representar. Por ende, por lo menos las personas que sí representamos esos puestos, habiendo sido electos, o las personas que tienen hoy un puesto formal dentro del partido, lo que hemos conversado dentro del partido es que deberían mantenerse cautos, imparciales, por lo menos públicamente, en el proceso nacional. Sin embargo, eso no quita que uno pueda, formarse un criterio, formarse una opinión y evidentemente también ir a votar, que es lo que creo que todos debemos hacer. Sin embargo, los demás colaboradores y personeros y militantes del partido, pues en un proceso nacional también tienen que escoger cuál va a ser la postura que van a tomar ya como ciudadanos en un proceso que Progreser no tiene injerencia directa. Sin embargo, y cierro con esto, como organización política enfocada en el bienestar del cantón, sí podemos perfectamente tener iniciativas, hacer foros, por ejemplo. Bueno, señores candidatos a diputado, ¿cuál es su agenda para el cantón? Señores candidatos a la presidencia de la República, ¿cuál es su agenda para el cantón? Y tenemos representantes en el gobierno local que son una autoridad formal que pueden perfectamente tomar esos insumos para también colaborar con el gobierno central que entre en agendas de desarrollo que los sancarleños necesitan. Como a nivel personal, todo lo que se ha venido viendo, una situación polarizada completamente, y entre todo eso, no se ve, no ha pintado bien en el tema de la situación de esa polarización. Pero en el tema personal, ¿qué cree José Pablo Rodríguez? ¿Cuál es la opinión, el criterio tuyo personal de lo que ocurre actualmente a nivel político, ¿no? Polarización siempre ha habido. Pepe Figueres, Calderón, desde que se abolió el ejército, han habido temáticas siempre, en los 80 hubo temas, en Sí, los pero 90 yo me refiero a polarización en cuanto a las luchas, a las pugnas que se han creado, divisiones hasta familiares, divisiones de comunidades, de todas estas situaciones que no se habían visto en otras ocasiones. Claro, no, por eso le digo que yo creo que polarización siempre ha habido, dichosamente ya al punto de armas, Costa Rica, ese tema, bueno, aunque últimamente un par de comentarios ahí, un chascarrillo ahí con esos temas que me parece lamentable, pero por dicha aquí ya son discusiones a nivel de argumentos y no de ese tipo de polarización, ¿verdad? Pero siempre ha habido polarizaciones. Recuerdo, por ejemplo, que en la primera campaña, que Progreso ya estaba inscrito como partido cantonal, pero hubo primero una campaña nacional, mucha gente que creyó en la propuesta local
se enfrascó en esa polarización en ese momento en la campaña nacional, que era Fabricio Alvarado contra el PAC, ¿verdad? Contra Carlos Alvarado en ese momento, ¿verdad? Y hubo una polarización ideológica fuertísima, ¿verdad? Entonces, el tema es que siempre va a haber diferencias y puntos de vista distintos de acuerdo a los tiempos que vivamos. Y yo creo que precisamente tener instrumentos democráticos para resolver esas diferencias es lo que ha caracterizado a Costa Rica como una de las pocas democracias plenas que quedan en el mundo, ¿verdad? Ahora, a título personal, yo lo que creo es que ha evolucionado, podríamos usar esa palabra, la política, no solo en Costa Rica, creo que a nivel mundial estamos viviendo tiempos de cambio acelerado. La tecnología ha jugado un papel protagónico en todo este proceso de cambio, porque ya no es solo una pantalla donde la gente observa y escucha, sino que también el ciudadano se convirtió en un protagonista de los procesos electorales, con discusiones, con comentarios, con un montón de cambios que hace que haya más fragmentación y haya más polarización de la que había antes. ¿Ah? Entonces yo creo que Costa Rica no es ajeno a lo que está pasando en el mundo, podemos verlo en procesos en Estados Unidos, en otras partes del mundo. Latinoamérica ha tenido un montón de procesos también de cambios muy fuertes, y Costa Rica tal vez ha sido más estable por su institucionalidad. Sin embargo, aunque ha sido más paulatino el cambio, esa desconexión entre lo que el ciudadano quiere y piensa y los que fueron electos están haciendo, cada vez se empezó a hacer más evidente, más evidente y más evidente. Y eso es lo que ha capitalizado el gobierno actual, ¿verdad? El presidente actual ha entendido de alguna manera esa frustración del ciudadano y ha puesto sobre la mesa, básicamente, que él tiene la solución a esos temas. O por lo menos le ha hecho saber al ciudadano que lo escucha y que lo entiende. Entiendo que hasta monitorean semana a semana, ¿verdad? ¿Cómo está el sentimiento de los ciudadanos en redes sociales, que ahora la tecnología permite hacer monitoreos más en tiempo real de lo que antes se permitía, ¿verdad? Entonces, usted puede alinear el discurso político de una manera más eficiente con lo que piensa el ciudadano. Y es lo que este gobierno creo que ha capitalizado y ha hecho muy bien. Tienen gente muy inteligente atrás haciendo todo esto. La preocupación mía es que esto, si bien ayuda a alinear lo que quiere el ciudadano con lo que comunican los gobernantes, es si realmente se va a poder materializar en cambios estructurales que el país necesita. Porque para poder mantener esa vigencia del discurso político, se queman puentes con otras instituciones que por lo menos a hoy siguen siendo necesarias para poder implementar agendas de desarrollo, y no hay conciliación, no hay acuerdos, no hay cambios auténticos de fondo, porque lo que se tiene es ese discurso polarizante. Ahora, muchas personas dicen, bueno, pero es que eso ya es un cambio en sí mismo. Ya Costa Rica está despertando, ya Costa Rica está entendiendo de que tiene que cambiar. Podría verse como un logro, y que va a haber cambio, va a haber cambio. Esto yo creo que es indudable, considerando que los partidos políticos ya se convirtieron en básicamente un instrumento. Yo recuerdo, Andrés, la última vez que vine acá, nunca se me olvida, que nosotros conversamos de este tema y hablábamos del tema de las ideologías. Y no sé si te acuerdas de esa tema ideológico, sí, claro. Vos me decías, es que no, es que la ideología es la que tiene que definir a la liberación nacional, a la unidad. Y tenías toda la razón desde la perspectiva conceptual de los partidos políticos como instrumento democrático. Pero cuando uno pone una dosis de pragmatismo y trata de entender lo que está pasando más allá del concepto, es un poco lo que está pasando hoy, ¿verdad? Que hubo una desconexión y por ende falta de credibilidad en ese instrumento de desarrollo que en el pasado funcionó, pero que ahora no está funcionando. Porque las ideologías siguen siendo las mismas. Lo que ha cambiado es la gente. Entonces la gente opera a conveniencia. No se agarra ahora en un chat ahí
de la Unidad Social Cristiana hacen un video sobre la carta, sobre las cartas ideológicas. Completamente otra historia de los congresos ideológicos que se recibía por parte de la Konrad Adenauer hace 10, 15 años. Otra historia. Como que fuera una reforma de estatutos, entonces ahora también se puede reformar la carta ideológica. Y no. Son cosas que no deben ocurrir. Es como lo hablábamos previo al programa, de, por ejemplo, Progreser. Si tomaran la decisión de que fuera un partido provincial o nacional, ya eso sería, en cierto modo, romper con el principio de su creación, que era para un tema pro cantón. Es súper interesante, Andrés, planteas también porque, vamos a ver, lo que debe prevalecer es que lo que usted propone haya integridad en lo que usted hace para que la credibilidad se mantenga, ¿verdad? Entonces, en su momento, el tema ideológico y las ideologías, como bien decís, ahí se mantienen, pero cuando empieza a haber un ciclo tras otro de que se hacen promesas, pero que a la hora de que son electos no logran hacer cumplir esas promesas, es donde entonces la credibilidad empieza a disminuir. Ahora, hay un tema que puede ser delicado. Pasa en lo nacional y pasa en lo municipal, que es que el entrabamiento para que fluyan los proyectos y las agendas de desarrollo, para que el ciudadano pueda ver materializados esos cambios, es una tristeza. Alguien puede decirme, bueno, pero es que son controles. Claro, pero ese balance entre el control y la flexibilidad para que puedan avanzar las agendas es un tema que el ciudadano tal vez no lo tiene tan claro y tampoco tiene por qué tenerlo tan claro. Pero tenemos un problema de agilidad en el aparato estatal que siempre se sabe que hay burocracia, pero es que ya llegó a un extremo. Y yo lo vi cuando fui regidor municipal, donde proponía una moción aprobada unánimemente, digamos que pasaba de la voluntad política de la alcaldía en ese momento, que fue un periodo bastante conflictivo, que un alcalde, que la otra alcalde, pero aún así había iniciativas, digamos que había un consenso, los colaboradores de la municipalidad en general estaban de acuerdo, y yo le daba seguimiento, y yo decía, pero ¿por qué esto no avanza? No, pues que va en el curso normal Y hay un proyecto en particular, que es un parquecito que estábamos proponiendo para Buenavista, y yo salí hace ratos de la regiduría, sigue vivo el proyecto, ahí va caminando. En el curso normal. Sí, pero en el curso normal, hace 6 años. O una moción que yo presenté en su momento para que se lograra hacer un reglamento de una ley que ya existe, que es la ley de asociaciones público-privadas. La presenté, oiga, como en el primer mes de ser regidor. Estoy hablando que eso fue en el 2020, ¿verdad? Estamos ya 2025, 5 años. No hay ningún problema porque algo así se haga. Es un trámite, es reglamentar una ley que ya existe. No se ha hecho. Entonces, claro, cuando uno le dice en campaña al ciudadano, es que vamos a promover las asociaciones público-privadas. Y pasan 5 años, se presenta la moción, se aprueba la moción, pero el curso normal son años. Entonces, el ciudadano que espera ver esa asociación público-privada para que se genere empleo, para que se genere desarrollo, haya proyectos, Pablo Rodríguez no cumplió su promesa. Y eso le pasa a los diputados, le pasa a los ministros, le pasa al gobierno. Y ese es el cambio que yo sí creo que se está posicionando, que es necesario. Hay una diferencia ahí. En el caso suyo, usted no sabía el plazo normal era eso. Pero, por ejemplo, el de un presidente que llega a una actividad y dice un montón de cosas sabiendo en lo más profundo de su ser que está mintiendo, ya es diferente. Bueno, es que ya es distinto, ¿verdad? Porque ya eso está dentro del populismo. Ajá, correcto, sí. Estoy de acuerdo. Pero la inteligencia colectiva es un concepto que a mí me encanta. A veces toma su tiempo, pero la gente conversa entre sí.
y algunos creen en promesas, pero con el tiempo, el mismo pueblo, la misma gente, esa inteligencia colectiva de que no es la de Andrés o la de Pablo, o la de fulanito, no, es la de toda la ciudadanía, empieza a darse cuenta de las cosas. Cuando hay mentiras, sí, pues no prosperan en el tiempo. Y lo que iba a decir antes es que esos cambios que se ocupan para agilizar esa agenda de desarrollo sea más rápida y eficiente, lo que hay que también tener cuidado es que no se vaya al otro extremo. ¿Verdad? Porque si se va al otro extremo, de que hay no, entonces para que avance, entonces quitemos todos los controles, también tiene que tener su proceso. Ahí es donde hay que tener cuidado, porque si se le da demasiado poder, sin los pesos y contrapesos debidos en un sistema democrático, más bien entonces empezamos a tener un modelo de liderazgo en el país que puede verse muy bonito porque empiezan a haber cambios, pero que no hay en la historia de la humanidad nadie que haya podido con el poder absoluto. Terminan corrompiéndose. No, y tienen que existir los portillos, los controles, todo eso tiene que existir. Es ese balance que hay que buscar, ¿verdad? Hay que buscarlo. Iván Varela, tenemos comentarios por ahí, varios. Sí, tenemos una serie de comentarios por acá. Tenemos a Gabriela González Quesada que dice: buenas noches, saludos a todos y especial a mi excompañero de colegio que tanto estimo. Un abrazo, José Pablo Rodríguez. Johaidi Durán dice: buenas noches, saludos a ambos. Juan Pablo Rodríguez Acuña dice: buenas noches, saludos a Iván, a Andrés y Pablo. Y Roberto Quesada Rieta dice: bueno, ¿y qué expectativas tiene para estas votaciones que vienen? ¿Tendría una postura de la antigua política y todo lo que esto conlleva, o una postura más de cambio? El cambio siempre genera resistencia, dice don Roberto Quesada. Roberto Quesada ya de Buenavista, de La Culebra. Lo que está planteando es bastante atinado respecto a lo que estamos conversando. Yo creo que cuando algo no está funcionando, el cambio es inevitable. Y yo creo que el aparato estatal costarricense hoy no está funcionando como tiene que funcionar. Ni siquiera en escala cantonal y tampoco en escala nacional. Esa es mi percepción como ciudadano, ¿verdad? Esa es mi opinión como persona, como Pablo Rodríguez. Ahora, ¿por qué me atrevo a hacer una aseveración como esta que estoy haciendo? Yo creo que ejemplos sobran, pero no, bueno, no un ejemplo. Una carretera que hace poco me di cuenta que estaba ya adjudicada. Un proceso de licitación que duró no sé cuánto tiempo. El proceso que iba a conectar la rotonda de Florencia con Alto Sucre. Entonces, resulta... Y estaba el dinero y todo. Ya se lo adjudicaron a una empresa. Entonces, resulta que le hacen el primer pago a esta empresa. Y esta empresa tiene un proceso legal, entiendo. Eso fue lo que entendí de la teoría de lo que pasó ahí. Y entonces le congelan los fondos. Ya. Se paró el proyecto. Hasta llegó. Alguien puede decir, bueno, pero es que lo que procede, porque tiene proceso. Puede dar mil explicaciones, pero el ciudadano que esperaba ese proyecto se quedó esperando. Y ejemplos hay muchos. O por ejemplo, la gente dice, bueno, pero ¿qué está pasando con el tema de seguridad? ¿Cómo es posible que estemos perdiendo este país con el tema de seguridad? ¿Por qué no hacemos? Pero pues esas cámaras de seguridad, que ahora hay un buen resultado, creo yo, que está dando, que eso se gestó y se conversó y se articuló cuando yo era regidor municipal. Juan Diego hizo la propuesta y empezamos a conversar. Pasaron años de algo que ¿quién iba a estar en contra de algo así? Entonces, el sistema no está funcionando. El sistema, cuando usted ve que el mundo va por un lado y los proyectos tardan tanto, es un indicativo claro que algo tiene que cambiar. Ahora, de nuevo, yo en esto creo que aunque tenemos que tropicalizar esos cambios que sean adecuados para el país, tampoco deberíamos ser ajenos a ver qué es lo que ha funcionado en otras partes del mundo y qué es lo que no está funcionando, ¿verdad? Cuando usted ve los países nórdicos, con esos niveles de desarrollo que tienen, países que no se alejan mucho de la escala que pueda tener Costa Rica, usted debería decir, bueno, hagamos ajustes en función a lo que en otros lados está funcionando.
Pero en los casos que yo he visto que mejor ha funcionado, si bien hay pesos y contrapesos, la inteligencia colectiva tiene claro cuál es el rumbo que quiere. Y entonces esa es la discusión que yo creo que como país tenemos que tener. ¿Que el Poder Judicial no está funcionando? Evidentemente tiene problemas. Ya los magistrados lo reconocieron, por dicha. ¿Que el Poder Legislativo no está funcionando? De acuerdo, también. ¿Que el Poder Ejecutivo tampoco está funcionando? Yo creo que tampoco está funcionando. Pero lo que tenemos que entender es que tenemos un modelo de 4 poderes de la República, con el Tribunal Supremo de Elecciones, que es lo que tenemos hoy. Y ninguno de esos poderes puede trabajar sin el otro. Ese es el modelo que hoy tenemos. Ahora, aquí es donde entran las discusiones de si una constituyente o una reforma parcial. Algunos, incluso constitucionalistas, han dicho, no hace falta modificar la Constitución, porque la Constitución es el elemento básico de lo que rige el país, pero el funcionamiento de las instituciones es lo que tenemos que conversar. Que haya 3 o 4 ministerios que hagan lo mismo, o 3 o 4 instituciones, más bien, que hagan lo mismo, en múltiples áreas de desarrollo, es un tema que nosotros deberíamos resolver como sociedad, donde hay una ineficiencia en el uso de los recursos, pero lo que a veces uno como ciudadano no entiende es porque hay verdades a voces, porque hay cosas evidentes, pero no hay cambios. Por ejemplo, ahora que usted dice, el saludo para don Carlos Lizano Barquero, que nos está observando, dice, buenas noches, estimados señores, bendiciones para todos. En el tema, es que usted está hablando, 4 instituciones que se dedican casi a lo mismo. Tenemos esa situación, por ejemplo, con el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Consejo Nacional de Producción. Son instituciones que se debieron fusionar hace mucho. Completamente. Se debieron fusionar y casi que ninguna sirve. Hasta eso. Un trabajo malito, flojito, ralito. ¿Y qué? En lugar de haber hecho una fusión de los dos, y ya está. Era mejor. El problema es que aquí ocurre, y cuando se habla de los poderes que tienen que trabajar juntos, José Pablo, ahí metió usted también el Tribunal Supremo de Elecciones. Pero ahí es donde está la polarización más grave. Nunca habíamos visto un divorcio tan grande entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo. Hoy hay un divorcio inmensamente grande, como nunca lo ha habido. Y un divorcio ahí no es conveniente, porque los chiquitos de ese matrimonio, Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, somos todos los ticos. Y eso es lo que nos está llevando el carajo, porque esos dos, esa pareja, no se están poniendo de acuerdo en nada. Completamente. Y ahí hay, por eso yo decía antes que tiene que haber cambios. Lo que hay que entender es qué tipo de cambio es el que tiene que haber. Mi interpretación es que para mantener, vamos a ver, entendiendo la frustración del ciudadano, de lo ineficiente que podría percibirse la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo entonces está capitalizando esa frustración para mantenerse popular. Eso es lo que yo estoy viendo. Puedo estar equivocado y alguien puede diferir de mí, pero eso es lo que yo estoy por lo menos leyendo. Y para que existan cambios, por la manera en que está diseñado el sistema, se ocupa pasar leyes. Entonces, la lectura que está haciendo el Ejecutivo es, bueno, entonces ocupamos mayoría en la Asamblea. Ese es el mensaje que han estado vendiendo y es el que viene probablemente en la próxima campaña. Entonces, cuando uno ve esta iniciativa, uno preguntaría, bueno, dígame cuáles son los cambios que usted quiere hacer. Porque si usted me dice que este gobierno, además de apuntar lo que está mal, eso lo ha hecho muy bien, resolvió lo que está mal, a mí la ecuación no me da positiva. Lo ha apuntado y lo ha martillado y lo ha dicho, y en muchas de las cosas yo estoy de acuerdo. Ya no lo ha cambiado. Pero no lo ha cambiado. Entonces, ahí viene el tema de cómo hacer el cambio. Una vía que ha sido tradicionalmente la vía costarricense, la vía del diálogo,
la vía, aunque es un poco más lenta, la vía de colaborar, contraponer posiciones, esa es la vía que ha sido la tradicional en Costa Rica. Ahora la propuesta que hay sobre la mesa es una vía más de choque, una vía más de deme el poder y yo voy a hacer la transformación, y es la vía que el costarricense está creyendo. Bueno, y los índices de popularidad lo demuestran. Alguna gente dice, bueno, es que lo que dice el presidente está bien, lo que está mal es la manera en que lo dice, o la gente lo que no le gusta es el choque, como lo dice. Entonces, lo que los costarricenses, creo yo, tenemos que estar en estos momentos es muy atentos a entender ese cambio, porque tiene que haber cambio, pero ser cuidadosos y vigilantes de que ese cambio no sea más cara la cura que la enfermedad. Porque puede ser, puede que ocurra, y peligroso también. A un Yonder Araya, el saludo especial, Yonder Araya Solórzano, que dice buenas noches, saludos. Y para Alexander Villegas, que dice saludos, estimados señores. Un saludo para Alexander Villegas. Por cierto que el lunes en la tarde estábamos aquí como 3 o 4 conocidos hablando para variar de política. Y estábamos hablando de Alexander Villegas, pero hablando bien, hablando bonito, no hablando mal. Una gran persona. Estábamos hablando como ahí, hablando paja, pero sacando de, uno dijo, creo que fue Marcos, que dijo, ¿y qué pasará de ahora en adelante? O sea, tienen que surgir líderes para ir renovando la alcaldía, por ejemplo. Y tenemos gente para una, entonces, estábamos hablando de nombres, ¿verdad? Joaquín Hernández fue uno de los que nos vino Diana Murillo, y entre tantos nombres apareció Alexander Villegas, apareció Jorge Rodríguez, aparecieron varios nombres ahí de gente que bien podría cumplir una función en una alcaldía. Alexander trabajó en la municipalidad en su tiempo y entiendo que ha sido parte de sus aspiraciones. No sé si se mantendrá vigente, pero en un momento hemos conversado y claro, él es una gran persona y inteligente, ¿no? Sí, ¿no? Y sería alguien candidatable en algún momento por una alcaldía municipal también. Vamos a la pausa comercial, nos separamos minuto 30 segundos y estamos de regreso con ustedes. Estación de servicio Loiva es venta de combustibles, cambio de aceite, reparación de llantas, venta de accesorios y la atención de don Claudio González, familia y un selecto personal. Estación de servicio Loiva es la que los sancarleños prefieren. Licorera Oni, en Barrio San Antonio, con gran variedad en licores nacionales y extranjeros, un amplio surtido en snacks y precios rebajados todos los días. Licorera Oni, con todo para los buenos momentos. Publicidad Román Megavallas, con más de 200 vallas en todo el territorio nacional. Puedes contactar al equipo comercial al WhatsApp 7046-7799 o al correo electrónico mauricioroman830@gmail.com. Publicidad Román Megavallas, la empresa de vallas en Costa Rica. Continuamos entre nosotros, hoy conversando con José Pablo Rodríguez, en general del tema político. Vamos a conversar ya del tema del Partido Cantonal Progreser, que se ha venido reuniendo de manera bimensual, a veces, como decían los políticos de la vieja guardia, en esos 4 años, cómo cuidan a los pollitos, que es las estructuras del partido, los que trabajaron en una campaña municipal y la gente que milita en el partido. Ese es el tema, cómo se mantiene vigente el partido en un lapso de 4 años.
Ha sido todo un reto, Andrés, porque recordemos que Progreser ha tenido ya 2 campañas municipales. Y el reto principal de un partido que pocos recursos, con poca experiencia en su momento, que si ya tenemos más experiencia, pero en su momento tenemos muy poca experiencia, hemos ido aprendiendo de cómo se hacen estas cosas y recordemos cómo nació este partido muy rápidamente. En su momento, cuando Nelson Ugalde y Alan Solís están como regidores por Nueva Generación y la Unidad Social Cristiana, y ellos se dan cuenta de que como regidores era poco lo que podían hacer por la manera en que el Código Municipal está fundamentado, que es el Consejo Municipal tiene una gran influencia en definir las políticas, pero la ejecución pasa sí o sí por la alcaldía y punto. Y así está estipulado el Código Municipal. Al alcalde se le dio un gran poder para que tuviera esa ejecución de las cosas y usualmente Liberación ha tenido mayoría. Entonces, si hay ciertas votaciones de que se ocupa voto calificado, está el tema presupuesto municipal, que es un tema muy relevante, pero los regidores usualmente han tenido poca influencia en esos cambios reales que hay que hacer, ¿verdad? Porque pasa por la ejecución y pasa por la alcaldía. Entonces, ellos se percatan de que no pueden hacer un cambio, una transformación, que seamos claros. El cantón venía ya urgiéndole un cambio en la agenda de desarrollo y en la manera que se abordan los temas. San Carlos ha crecido mucho. San Carlos ya ahora no solo es un área rural, también tiene ciudades con un nivel de urbanismo que requiere iniciativas diferentes. Entonces, cuando ellos se percatan de eso, toman la iniciativa. En su momento buscan a Marco Vives, que estaba asesorando a Nelson. Marco yo lo conocía del proceso anterior, que yo había renunciado a la candidatura de Alfredo Córdoba, y entonces nos reunimos y juntamos un grupo de personas muy inteligentes. Hasta hicimos un proceso en su momento de hacer una asociación, y nos dijeron, el grupo que nos reunimos, como de 40 personas, no, ustedes lo que quieren hacer el cambio, tienen que hacer un partido político, hagan un partido político. Y nos embarcamos en la misión, en la tarea, y en esa campaña Nelson Ugalde fue el candidato, fue cuando yo quedé regidor junto con Vanessa, Isabel y Diego, y cumplimos un primer periodo municipal. Entonces, esa primera experiencia fue una experiencia de entender cómo se movía, donde entiendo que en su momento Liberación estaba medio preocupado por el crecimiento que habíamos tenido como partido, pero nosotros no teníamos estructura de nada. Éramos los líderes que estábamos con la iniciativa, los que se nos habían sumado, y hacíamos un escándalo y un bullón en redes sociales que nos hacía ver como si fuéramos un partido grande, pero en realidad estábamos iniciando. Y la inteligencia colectiva que te decía antes, la ciudadanía no se equivoca. Al final dijeron, bueno, son un grupo interesante, un grupo con buenas ideas, les vamos a dar la oportunidad. Y nos dio el cantón la oportunidad con 2 regidores, que fue un gran logro. ¿Cuál fue el reto que teníamos y la promesa que nos hicimos, por ejemplo, Vanessa y yo, y Diego y Isa? Y yo les insistía, si queremos que esta iniciativa perdure en el tiempo, tenemos que mantenernos unidos por todo el periodo. Porque usted sabe que en estas cosas siempre hay diferencias y es normal que haya perspectivas distintas. Y había 2 objetivos fundamentales: que la fracción no se quebrara y que fuéramos a una segunda elección. Porque entonces ahí sí nacía el partido, porque perduraba. Entonces, eso fue lo que nos propusimos y eso fue lo que pasó. Ahora, en la segunda campaña, ya fue la campaña donde estuvo Vanessa como candidata, que lamentablemente bajamos de 2 a 1 regidor. Yo tenía una gran expectativa de mantener al menos 2 regidores. ¿Fue eso una derrota para Progreser o no lo ve tanto así? Para mí fue una señal de que tenemos que madurar como agrupación y entender que la dinámica de la política, con todo esto que acabamos de estar hablando, del impacto, que en San Carlos fue donde más impacto hubo. Además, este partido chavista es el único cantón que creo que sacó 2 regidores. Hubo elementos, digamos, de la dinámica política nacional que incidieron directamente en la local, particularmente aquí en San Carlos, ¿verdad? Ahora, también evidentemente afectó de que Nelson se saliera de Progreser, porque entonces
si Progreser se hubiera mantenido unido, hubiera ido mucho más fuerte a esa campaña. Y es lo que tuvo que haber sucedido, lo que hubiera sido, digamos, coherente con lo que se fundamentó en un inicio como el partido. Pero lo que quiero decir con esto es que, aunque se bajó un regidor, se aumentó en líderes. ¿Qué es lo que me estás preguntando? ¿Verdad? Entonces, al principio las reuniones eran ahí 4 o 5 líderes y los que quisieran sumarse. Y ahora, en la segunda campaña, se unió doña Carmen Rodríguez, por ejemplo, que es Muy buena. una gran persona y es una super líder. Otros se han mantenido constantes, como Yonder, Cintia, la actual presidenta del partido. Ya cuando usted empieza a ver, bueno, Jorge Zapata y Jorge Rodríguez, que están haciendo una gran labor en el Consejo Municipal. Cuando ya usted empieza a ver, a la puña, mira, bajamos de 2 a un regidor, pero hay más gente que cree en esto. Más gente que está interiorizando que sí, que es importante que exista un partido cantonal en el cantón. No para el ego de una u otra persona, no, porque es que yo he estado ahí y he visto también la dinámica del consejo actual. Se proponen personas que vienen a hacer la diferencia y se proponen personas que entienden la dinámica cantonal y no entran en el juego nacional y se enfocan en los proyectos que el cantón necesita, porque esa es la razón de ser de un partido cantonal. Y entonces logramos mantenernos vivos. Esa sería la manera de interpretar el resultado de la elección pasada, porque si hubiéramos no hubiéramos sacado ni un regidor, ahí sí hubiera estado muy cuesta arriba. Así que hubiéramos desaparecido del mapa. Entonces, San Carlos, ¿qué nos dijo? Hey, les dimos la oportunidad en la primera, vamos a seguir dando la oportunidad y como partido seguimos teniendo una proyección importante en propuestas con una intención de que en este periodo que viene, Jorge Zapata a mí me parece que tiene un perfil excelente para ser el presidente municipal, en un consejo muy fragmentado, donde requerimos como cantón que la presidencia esté ocupada por personas que hagan esa colaboración y ese balance con la alcaldía, no pensando en campañas, sino pensando en propuestas y en desarrollo. Porque aquí hay algo fundamental. A Vanessa y a mí, y a Isa y a Diego, nos tocó bailar con la más fea, porque aunque tuviéramos muchas ideas y muchas propuestas, fue cuando estuvo el tema de que salió Alfredo Córdoba, llegó Carlos Salas, volvió a llegar Alfredo Córdoba, y entonces fue un periodo de transición en la realidad cantonal y en el régimen municipal, para ahora sí tener una estructura municipal, creo yo, mejor orientada en todos los sentidos. El tema pandemia. Estuvo el tema pandemia, que fue lo que nos recibió. Entonces, yo lo catalogo cuando alguien me pregunta, ¿cómo fue el periodo de ustedes? Fue una transición. Una transición, fue un tiempo muy conflictivo, muy turbulento, pero que sirvió para que entonces se sentaran las bases de entender que el Consejo Municipal tiene que hacer un contrapeso a la alcaldía, un control político a la alcaldía, pero tiene que entenderse de que los proyectos a la ciudadanía tienen que llegar y tiene que fluir de una manera adecuada, con controles, pero que el ciudadano vea los resultados, que vea la obra, que vea, y no importa, vuelvo a lo que decía antes, ya ha pasado el proceso de elección, hay que respetar los líderes que están electos, y hay que dejarlos trabajar. Es que muchas veces la gente se para en la chancleta solo porque es del otro partido, eso no está bien, porque entonces detiene el desarrollo. Párese en la chancleta cuando hay algo ilegal, párese en la chancleta cuando hay algo que no está haciendo de manera correcta, ahí haga el peso y el contrapeso y el control político que sea necesario. Y es algo que como fracción los regidores de Progreser tienen muy claro. Pero si es una buena idea, si es un buen proyecto, si la ciudadanía lo está necesitando y mejora la calidad de vida de los ciudadanos, aplaudamos y ayudemos, así sea de otro partido político. Ese es el sentido de un partido cantonal, y eso es mucho lo que hemos estado conversando en estas reuniones bimensuales que se han estado organizando para que nosotros podamos aportar propuestas para que nuestra fracción municipal pueda llevarlas al consejo y que la alcaldía y la municipalidad como un todo pueda ejecutarlas. Se avecina también una asamblea. Sí, en Progreser. Sí, después de los procesos electorales, usualmente lo que pasa es que hay varios órganos, digamos, que constituyen la estructura de un partido, comité político, comité ejecutivo, el comité de ética, donde después de la campaña, como que hay que renovar esas estructuras, ¿verdad?
Entonces viene una asamblea para renovar estructuras. Tenemos también que honrar compromisos ante el Tribunal Supremo de Elecciones, desde el punto de vista también de mantenernos legalmente vigentes con todo lo que la normativa establece, y también para definir posiciones. En esa asamblea pues habrá que discutir un poco la posición ya oficial. Yo aquí lo que estoy diciendo es un ciudadano más, ¿verdad? Pero el partido tiene que manifestarse como organización política, que le tocará a la asamblea pues definir los lineamientos de cara a la designación. Cuando hablamos, entrevistamos a Nelson Ugalde en este programa, recién dejando el Partido Liberal Progresista, y hablábamos de si le pasaba por la mente un regreso a Progreser. No dijo abiertamente que sí, pero tampoco dijo que no. Pero que sí era un tema a valorar y podría ser una posibilidad. ¿Con qué ojo lo ves? Esto es un tema, Andrés. Como militante. Claro, sí, aquí está hablando Pablo Rodríguez, el sancarleño ciudadano que fue regidor y que hoy milita en Progreso. No es ninguna posición formal del partido ni nada, voy a dar mi opinión muy personal. Yo creo que cuando usted se mete en estos procesos de querer incidir en el desarrollo del cantón, si usted no tiene el poder, queda en buenas intenciones. Usted puede tener las mejores intenciones del mundo, pero si usted no logra estar sentado en esas sillas de regidor municipal o en esas sillas de alcaldía, usted lo que va a tener, puede aportar ideas, pero un cambio así como el que usted quiere, queda en buenas intenciones. Dicho esto, yo creo que los líderes de este cantón, esta es mi opinión, los líderes de este cantón, tenemos que tener la madurez para entender de que hay más coincidencias que diferencias. Y si usted me pregunta a mí qué es lo ideal para progresar, es que se tuviera la madurez de las personas que hemos estado involucradas en este proceso. Valorar que la ciudadanía le ha dicho al partido, manténgase vivo, porque creemos en esa iniciativa cantonal, y que todas las personas que hemos estado involucradas con esto volvamos al partido. Esa es mi opinión. Yo creo que deberían estar sentados en una misma mesa Nelson Ugalde, el doctor Ronald Rojas, Vanessa Ugalde, todas las personas que han estado involucradas en este proceso, que han creído en este proceso, y decir, bueno, a los que quieran unirse, y decir, ¿qué es lo que este cantón necesita? ¿Y cómo podemos, desde una iniciativa cantonal, buscar las mejores mentes, los mejores líderes, que lleven a cabo las mejores propuestas, enfocadas en un desarrollo autóctono, propio, local del cantón, y llevarlas a cabo de cara a una campaña donde los ciudadanos digan, pueden ponerse de acuerdo? Porque si este país, creo yo, está enfrentando hoy un reto, es que la gente se ponga de acuerdo. Y eso requiere una dosis de madurez, no solo a nivel personal, sino de madurez política, de humildad también, de entender que aunque es evidente que siempre tienen que existir motivaciones personales y aspiraciones personales, lo que debe privar es el interés colectivo y el cantón en primer lugar. Y sería lindísimo que vuelvan todas las personas que han estado al partido, que se haga un proceso democrático y que una asamblea democráticamente diga, esta es la persona que creemos que tiene que ir a una próxima campaña. Eso fortalecería el partido, eso haría que el partido tenga posibilidades reales de tener una alcaldía. Interesante porque estamos en procesos en este momento en donde todos los partidos están viviendo procesos internos y Progreser como partido cantonal no está exento de esos procesos internos que viven los demás partidos, que son los temas de asamblea. Y viene el tema de asamblea. Claro, lo que pasa es que esta asamblea que viene, Andrés, es más de estructuras internas, ¿verdad? Es más un tema de cumplir con estar vigentes con los organismos internos que deben estar. Es un tema también de que como partido estemos activos, pero en realidad esta asamblea no define cuadros de elección popular todavía. No. El cuadro, nada más de organizar, por decirlo así,
lo interno nada más. Sí, Sí, ese es el no, objetivo. no, en esa parte sí, estamos de acuerdo. Me refiero al tema de elegir un comité político, un comité ejecutivo, a eso. Sí. Pero nosotros en los estatutos, por ejemplo, ese es el problema de mencionar nombres, que a veces se le pueden escapar nombres a uno. Alan Solís. Alan Solís es una persona brillante, inteligentísima, que fue uno de los que inició con esto. Creo que él era muy sensato, muy objetivo en las apreciaciones. Es un gran elemento. Todas esas personas que han estado involucradas son los que creo que deberían volver. Sí, en el Estatuto de Progreser se establece de que si alguien está en estos puestos, digamos, de internos, tiene que renunciar previamente para poder ir a puestos de elección popular. Pero yo creo que eso ha sido una gran cosa. Más bien, ha habido personas que dicen, bueno, no, yo quiero colaborar dentro de esos órganos internos, a mí no me interesa el tema electoral. Habrán otros que dicen, no, yo lo que quiero es participar activamente en el tema electoral. Entonces, por dicha hay bastante de dónde escoger, como dicen. Pero sí, esta asamblea que viene es más un tema interno. Dice Carlos Meléndez que si aceptaría en algún momento José Pablo Rodríguez si un buen partido lo propone para diputado. La respuesta corta es no. Mientras yo siga siendo parte de esta iniciativa, de este proceso, de este proyecto que es Progreser, yo creo que cuando uno empieza algo, tiene que tener integridad y que tener de alguna manera pasar ese proceso para poder lograr ver lo que uno se propuso. Hoy estoy muy enfocado también en mis temas de empresario. Mi esencia es ser empresario. Lo que yo he sido toda mi vida, empresario en el sector tecnología principalmente. He tenido oportunidad de estar en varias empresas, ahora estoy en otra empresa también, en Estados Unidos y otras cosas, y me tiene muy que a mí me gusta. Yo esto del tema político y haberme involucrado en Progreser y todo, puede sonar un poco romántico, pero auténticamente lo hago como una manera de proyectar ideas y ayudar a la comunidad en lo que yo pueda ayudar. Entonces, no es algo que esté considerando. Si un partido me llegara a buscar, la respuesta va a ser no en realidad. Sin embargo, si a futuro este país evolucionara a un modelo de directa para diputados, y ya yo pudiera estar en una etapa de vida tal vez diferente, y esta iniciativa necesita, porque ahora hay todo un tema de que más bien los partidos nacionales quieren desaparecerlos, no sé, tal vez lo podría considerar, pero así en el corto plazo no. Déjame a Carlos Lizano, que está por ahí, don Carlos Lizano Barquero. Creo que habían otros antes también. Me perdieron. Sí, bueno, tenemos uno de don Carlos Lizano Barquero que dice respetuosa opinión. En Costa Rica, nuestra amada patria, los políticos tradicionales han venido cometiendo errores muy graves, como por ejemplo el hecho de que en un país tan pequeño haya una carga política tan grande, donde según los que conocen de estos asuntos, la cantidad de instituciones públicas y la planilla estatal costarricense es casi 3 veces la que se necesita. Por eso y por mucho más, este es un país muy caro, donde el sector productivo nacional se le ha cargado con tributos exagerados y lo peor, sumamente mal administrado. Gracias. Quería yo desde hace rato robarles un segundo, y es que me tiene con un poquillo de duda el tema de Vanessa Ugalde, que al final usted sabe que no me quedó a mí muy claro si Vanessa al final renunció a Progreser o sigue ahí con ustedes. Es una duda que me genera un poquillo de intriga. Entonces no sé, José Pablo, si sabrá algo de eso o si están pendientes de hacer un acercamiento. Incluso lo que usted decía, ustedes como partido, como fracción o así, ha sido han tomado una posición en algún momento de que en lugar que esas personas, como dice usted, Alan Solís, Nelson Ugalde y eso, pero ustedes buscarlos a ellos para reintegrarse al partido o expresarles esto que usted está diciendo ahora acá, alguna vez usted o tal vez como Pablo Rodríguez se lo ha externado a ellos directamente, que les gustaría que volvieran al partido nuevamente. Con el tema de Vanessa, cuando ella, después de la campaña,
por lo menos yo no estaba en ningún órgano oficial como comité directivo, esto. Entonces, desconozco si ella remitió alguna nota formal o algo por el estilo. Lo que yo sí sé es que en medios públicos salió, ¿verdad? Y ella manifestó públicamente que renunciaba a Progreser, y hasta ahora es la versión que se mantiene, ¿verdad? Respecto a la otra pregunta, no lo he hecho directamente, pero lo estoy haciendo aquí públicamente, ¿verdad? Yo creo que más Sí, vale, sí, vale. más público que esto, yo creo que no se puede, ¿verdad? Pero así como que yo los haya llamado y no lo he. Pensaba hacerlo, pensaría hacerlo. No tendría problema en hacerlo. Lo que pasa es que este tipo de cosas yo creo que tienen que ser naturales, ¿verdad? Yo creo que debe haber la iniciativa de ambos lados, digo yo ambos, el partido, que el partido lo vea con buenos ojos, porque fueron procesos conflictivos, hay que decirlo, ¿verdad? Yo creo que es parte de lo que uno tiene que moderar como persona y también poner el desarrollo del cantón antes que temas de resentimientos, ¿verdad? A mí me parece que el resentimiento y el ego son cosas que al ser humano los arrastra y los traba mucho, ¿verdad? Son cosas que uno tiene que ser, me parece a mí, más pragmático y enfocarse en los temas propositivos. Pero vuelvo al tema de por qué lo dije. O sea, si el partido sigue vivo y ellos aportaron muchísimo para que esta historia del partido fuera de esta manera, yo creo que vale la pena que haya un acercamiento para ver si es algo que se alinee con la etapa de vida que ellos tienen y con los intereses que ellos tienen de desarrollar el cantón, y si el partido lo bueno con buenos ojos, ¿verdad? O sea, yo al final, de nuevo, estoy hablando como Pablo Rodríguez, ¿verdad? El partido son muchos líderes que también tendrán que analizar la situación. Y ahí hay que analizar los contra y los pro. Bien, porque a veces, y lo hemos visto, bueno, Nelson Ugalde fue sumamente criticado en el tema de que un partido, otro y otro y otro, y eso la gente no lo ve con buenos ojos a veces. Entonces, podrían verlo mal otra vez adentro, como podrían que lo vean también muy bien. O sea, es que claro, son dos Bueno, dos posiciones complejas. La gente podría verlo como la historia del hijo pródigo, ¿verdad? Que regresó a la casa otra vez, porque al final, bueno, una persona como Nelson y Alan Solís fueron, como dice Pablo, de los creadores de Progreser. Lo que yo sí pienso a veces, y lo voy a decir sin miedo, sin tapujos, es cuando se dan regresos condicionados, donde las personas dicen, bueno, yo regreso, pero tienen que prometerme algo o darme una postulación, algún puesto, o por ejemplo en este tema del candidato a alcaldía, hay personas que hasta dicen, bueno, pues yo te voy a ser el candidato a alcalde, y eso es donde tal vez siento yo que pondría en juego a Progreser. Sí, por eso decía antes que el tema de los resentimientos y el ego es muchas veces jodido. Particularmente en el caso de Nelson, yo hace mucho tiempo, yo creo que es una gran persona, yo creo que auténticamente está interesado en el desarrollo del cantón, no me cabe duda. Él tiene sus motivaciones personales también, las cuales son sumamente respetables. Y yo creo que si volviera a Progreser, sería como una manera también de respaldar en lo que él creyó en su momento, ¿verdad? Que se lo dijo a muchos sancarleños, en campaña por todo el cantón, dando ideas respecto a ese tema de un partido cantonal, y sería como una manera de decir, bueno, en mi etapa de vida creo en este proyecto político. Si es que él considerara que eso es algo adecuado, ¿verdad? Ahora, el tema de condicionamientos o no, yo creo que ahí sí me parece que no sería bien visto dentro del partido si alguien dice, quiero volver, pero quiero volver con estas condiciones. Yo creo que como sancarleños tenemos que entender que el propósito tiene que ser aportar. En el momento que nosotros empecemos a aportar, a trabajar realmente por lo que se necesita para el cantón, y si los demás son los que dicen, mira, creemos en vos, Andrés, y vos tenés, entonces esa es la manera
Y yo lo que entiendo es que así funcionaba antes este tipo de cosas, ¿verdad? Ujú. Cuando había líderes que la misma comunidad le decía, mira, es que vos haces un buen trabajo en esto, ¿cómo hacemos? Yo sé que las cosas cambian, ¿verdad? Pero sería como una manera de todas esas personas que nombré, de volver y decir, oye, pongámonos de acuerdo por el cantón. Esa sería como la manera correcta de abordarlo. Y yo creo que sería algo que los sancaleños agradecerían mucho, porque esta política auténtica de aportar es algo que se... Léame a Diana Murillo, por ahí está don John de Araya Solórzano también con un comentario y doña Mayela Rojas. Buenas, sí, bueno, tenemos unos comentarios por acá. Tengo un comentario, sí, de Mayela Rojas que decía saludos a todos, excelente invitado. También decía don Alan Solís y Nelson, excelentes líderes de nuestro cantón. Diana Murillo dice saludos a Andrés y a Iván, excelente invitado. Pablo Rodríguez, una persona preparada, fue un regidor de lujo, saludos. Y John de Araya Solórzano dice, San Carlos es un cantón extraordinariamente próspero y con una proyección de crecimiento como pocos en el país. Sin duda, un partido cantonal hace mucho sentido para capitalizar esas oportunidades, sobre todo sumando líderes sanos. Esta sería la tercera campaña, lo que muestra una madurez política. Y doña Mayela Rojas dice, Nelson, Alan son fundadores de ese partido y más gente incluso está de fundadora también, dice. Yo quería hacer mención de una cosa que a mí me hace gracia. Andrés le llama regiduritis o candidaditis a una tendencia de algunos amigos políticos, no solo del cantón, sino de todo el país, ¿verdad? Recordemos, voy a poner de ejemplo a Otto Guevara, pero que les da la candidaditis a veces y no se dan por vencidos. Entonces, quería aportar eso con respecto a ese tema. Hay gente que no piensa que no sabe ni qué va a ir a hacer ahí, pero tiene regiduritis, quieren llegar. Sí, sí, sí. O sea, eh, el ciudadano que es el que elige, personas, creo que al final empieza a ver esas cosas. Eh, Ahora, entendamos también que los procesos políticos en Costa Rica han cambiado mucho. Eh, y entonces, el estar en un partido, ve el caso del presidente de la República, no sabe ni siquiera con qué partido van a ir, ¿verdad? Es un movimiento. Eso se está dando mucho. El partido se convierte como de un carro, ¿verdad? Para llegar, Sí, o nada un más para vehículo. llegar. Ahora, lo que yo sí creo que el ciudadano evalúa y es lo que tiene que estar claro es cuáles son las intenciones, y cuál es la agenda, cuál es la propuesta. Alguien puede decir, "Vea, qué romántico, Pablo, pensando en eso", porque la política también es mucho de lo que el líder proyecta, ¿verdad? Lo que sí es claro es que cada vez más está siendo un tema de personas que de partidos, ¿verdad? Del estilo de liderazgo, de las propuestas que está haciendo, del grupo que está con... Y es algo que como sociedad a algunas personas les cuesta más asimilar que a otras. Sin embargo, en este caso, Progreser, yo creo que más que un partido, lo que está poniendo sobre la mesa es una agenda cantonal. Es un concepto de decir, hablemos de proyectos de San Carlos. Punto. Eso es lo que al partido le interesa. Esa es la agenda que tenemos sobre la mesa. Pero yo sí creo, Pablo, que en el tema municipal se debe pensar en que la gente que debe aspirar, por lo menos los que nada más votamos, y debemos pensar en que la gente que debe llegar es gente preparada, por lo menos, si no tal vez profesionales, por lo menos gente con una trayectoria comunal donde tengan conocimiento de algo ya, y no llegar ahí y no saber ni qué llegar a hacer. Porque hay gente que llega y usted hablaba del código municipal, mucha gente ni se lo lee. Es vacilón porque, digamos, antes de yo meterme en estos procesos, yo pasaba al frente de la municipalidad y, puedo decirlo incluso con algún grado de pena, yo sabía que estaba la MUNI.
que hay que pagar impuestos municipales pero eso pasa, eso que me pasaba a mí, le pasaba a doctores, abogados, Claro. a gente del Poder Judicial, no entiende cómo funciona el sistema municipal. Cuando me metí empecé a entender, ¿verdad?, cómo era el que funcionaba y todo el asunto, y creo que es una obligación entenderlo, pero no es algo común, ¿verdad? ¿Cuándo empieza a ser un tema? Cuando hay un elemento, una situación que me afecta como ciudadano. Planes reguladores, por ejemplo. La puña, ¿sabes? ¿Cómo que la finca mía, o cómo que mi propiedad, o cómo que mi casa, o cómo se va a ver afectado? ¿Quién es el que ve ese tema? ¿Quién es el que? La municipalidad. Entonces ya empieza como ciudadano a interesarse. O mira, no recogen hay cosas básicas como la basura, cosas, pero la municipalidad es más que servicios públicos. Hay muchas cosas que pueden más de 20 mil millones de colones que aportan todos los sancarleños, ¿verdad? Es un montón de dinero. Entonces, cuando el ciudadano se empieza a dar cuenta que hay temas que le duelen directamente, es cuando empieza a involucrarse. Sí, pero como le digo, es gente que debería de tener algún conocimiento de algo. Sí. Ahora, y el que no tenga conocimiento de algo, bueno, que vaya entonces en una suplencia para que se vaya. Claro, yo creo que eso, Progresencia ha sido bastante responsable en el tema. Quiero hablar de mí, pero yo por lo menos algo de estudios tengo, alguna formación, y más que el tema de los títulos del hábito no hace el monje, ¿verdad? Mi desempeño, por ejemplo, en el tema de tecnología, fue mucho lo que traté de aportar a la municipalidad, en el tema de modernizar el tema de eficiencia municipal y otras cosas. Vanessa trabajó mucho el tema social, por ejemplo. Se vio muy de cerca con el tema de las aceras, el tema de personas con discapacidad, toda la agenda social le impulsó mucho. Ahora Jorge Zapata es ingeniero civil y está haciendo una gran labor en el tema de aportar y apoyar en el tema de infraestructura. Jorge Rodríguez es contador y está ayudando mucho en el tema de Hacienda y presupuesto. Hay que progresar con poquitos regidores. Hemos tratado de hacer eso que vos estás diciendo, ¿verdad? De aportar gente que llegue a proponer temas y a hacer propuestas, ¿verdad? Yo coincido con vos, o sea, y me parece que la municipalidad ha ido evolucionando en ese tema. Todos han sido personas respetables, sin duda, pero las discusiones de hace 10 o 15 o 20 años en el Consejo Municipal, yo creo que ahora son diferentes. Y ha habido personas de un perfil de servicio y un perfil tal vez de profesional, debo decirlo, que viene a dar un tono y una discusión que le da el rumbo a la municipalidad hacia lo que San Carlos se ha convertido. Es que ha habido un crecimiento en todo. Por ejemplo, no podemos hablar de una municipalidad antes de la ley 8114 a una municipalidad después de la ley 8114. Claro. Que llega a inyectar un montón de dinero ahí y que obviamente el presupuesto ha ido creciendo. Por eso cuando han dicho de que San Carlos sea provincia, a mí nunca me ha gustado el tema ese, porque yo siempre he dicho, bueno, ¿para qué queremos una provincia pobre? Es mejor tener un cantón rico. Por ahí leí que hay un proyecto que estaban como considerando reorganización del país. Ajá, y bueno, una municipalidad con un presupuesto como el que tiene, grandísimo, mientras que si nos dividen algunos distritos siendo municipalidades, serían municipalidades mirruscas, con un presupuesto mirrusco, y nos dejan a la municipalidad con otro presupuesto mirrusco. Sí. Y ahí, Andrés, cantones muy pobres. En ese tema hay algo que pasa también en el tema municipal. A veces la misma alcaldía y el mismo consejo municipal se consumen en temas muy operativos, en temas, más que todo la alcaldía. Cuando este cantón tiene que tener las luces largas encendidas, tiene que entender por dónde va el mundo. Pongo, por ejemplo, un tema sobre la mesa. La transformación que el planeta Tierra, voy a decir, y todos los habitantes que estamos en este planeta, va a sufrir con el tema de inteligencia artificial, es por mucho uno de los mayores cambios que la humanidad ha vivido. Y son temas que cuesta que se conversen en los tomadores de decisión. La inteligencia artificial va a modificar el tema del mercado laboral. No quiero con esto que la gente se asuste tampoco. Lo que pasa es que tenemos que estar preparados. Entonces, una municipalidad
tiene que tener las luces largas encendidas en el tema de empleabilidad. Y los sectores productivos de este cantón, que el sector turismo, que el sector agro, que el sector tecnológico, y cómo la inteligencia artificial va a afectar la dinámica productiva del cantón. Eso es un tema que hoy se debería estar conversando. Es un tema que no es que es futurista, aquí estoy hablando del presente. O debería estar diciendo, bueno, ¿cómo vamos a traer inversiones a este cantón? ¿O cómo vamos a resolver como cantón el problema de seguridad desde el punto de vista estructural? O sea, es que el gobierno local es el ente rector de lo que pasa en este cantón. Entonces, si nos ponemos a enfocarnos en, también hay que hacerlo, ¿verdad? El tema de la alcantarilla, el tema de todo eso, tiene que seguir funcionando. Los servicios públicos tienen que seguir funcionando. Pero tiene que haber un nivel de pensamiento para ver cuál es la agenda de desarrollo de este cantón. Es el tipo de temas que nosotros como progresistas estamos tratando de poner en la mesa. La Agencia para el Desarrollo es una entidad que ha tratado estos temas. Bueno, tiene que haber cercanía y colaboración entre la Agencia para el Desarrollo y la Municipalidad de San Carlos y las otras municipalidades, porque la agencia es un tema regional. Pero aquí que estamos hablando de San Carlos, tiene que haber cercanía. Tiene que haber incluso apoyo de la municipalidad hacia este tipo de organizaciones. Y no para simplemente apoyar porque apoyar. No, porque es que esa agenda de desarrollo, esas luces largas, la municipalidad, que es el que tiene el presupuesto y tiene el poder de ejecutar, tiene que alinear sus esfuerzos con lo que viene. Y no para que la municipalidad se eche las flores, el alcalde de turno se eche las flores, sino para que los ciudadanos sancarleños, que es lo que no se nos puede olvidar, tengan una mejor calidad de vida, tengamos un cantón próspero, un cantón que la gente pueda salir a caminar, que estamos perdiéndolo, que haya espacios de recreación, que haya infraestructura vial adecuada, que haya fuentes de empleo. Esos son los temas que tenemos que estar conversando. Y es preocupante ese tema de la tecnología. Yo vi hace unos días, meses, hace tal vez que 3 meses, 4 meses, iba a un cañar, es una corte de caña. Iba un aparato cortando, como que salía así, y a la par iban nada más 2 conductores, el que iba cortando y el del chapulín a la par, y como iba tirándole, y uno decía, yo me quedé bien y yo me paré a ver, nunca había visto eso. Y yo, ¿qué fue pucha? Ese coso que corta, ese vehículo que va ahí cortando, y va de una vez cayendo en el chapulín, y está haciendo el trabajo de quién sabe cuánta gente que ocupa ese trabajo. Ahora, ahí lo interesante, Andrés, de eso, los temas de automatización en la parte agro, en la parte industria, eso sin duda ha avanzado muchísimo, va a seguir avanzando, la parte robótica y todo. Pero curiosamente, con lo que ha pasado en los últimos 2 años, la transformación más agresiva no va a ir por esa línea, sino por servicios. Entonces, me imagino que han seguido un poco el tema de ChatGPT. Ya mucha gente usa ChatGPT, todo ese asunto, y OpenAI. Resulta que ahora el concepto que se habla es agentes, que es una entidad digital especializada en una temática. Póngale el nombre. Entonces, ya un contador, por ejemplo, que ha venido haciendo todo muy manualmente, va a poder apoyarse en un agente para que haga una gran parte del trabajo, y entonces el humano lo que hace es aumentar su capacidad. Por ende, se ocupan menos contadores. Por poner un ejemplo, menos ingenieros. Además, para hablar del área en la que estoy yo, los desarrolladores de software, que ha sido una apuesta que este cantón ha hecho muy, muy agresiva y que dio frutos durante 20 años y generó mucho empleo y mucho bienestar y mucha fortaleza a la economía con todos los desarrolladores de software que han salido de este cantón, hoy ya no se ocupan tantos desarrolladores de software. Ya lo interesante, la misma industria tecnológica, más bien ahora la demanda de desarrolladores está bajando. ¿Por qué? Porque un desarrollador, si antes se ocupaba un equipo de 9 personas, de 9 desarrolladores de software para hacer un desarrollo, ahora se ocupan 3. Porque esos mismos 3, con la inteligencia artificial, van a poder producir lo que antes producían 9. Y póngale el nombre a lo que quiera. El proceso de procesamiento de documentos, por ejemplo, que es un tema muy, leer un documento, sacar, eso ya, la inteligencia artificial lo hace en segundos. Ya usted no ocupa tener una persona que lea durante horas para que lo haga. Entonces, la zona norte
no tiene que ver esto con temor porque viene. Es ver cómo empezamos a entrenar a los colaboradores, a los trabajadores de la zona norte, para que puedan meterse en esto. Y lo que se habla son de 3 fases. Cierro con esto. No es el tema del programa, pero ya que lo tocamos. No, sí, pero yo trabajo en esto. Yo veo que es lo suyo. Lo que sí veo es que es lo suyo, porque cuando uno habla de algo que le gusta. Así es. No, es que cuando usted habla de esa parte, que yo lo veo, uno habla a veces de que un negocio abre las puertas de generación de empleo. Cuando abrieron el Pali, que está allá yendo hacia Cedral, yo pensé, a ver, cuando fui, solo hay una caja. Las cajas que la gente paga. Y la gente paga ahí. O sea, no hay personal. Y eso va a seguir. Pero vuelvo al tema de que en la parte de servicios es lo que yo creo que no está tan posicionado de los cambios que vienen muy fuertes. Hace poco leí un estudio de Microsoft muy profundo de esto, donde habla de 3 fases de la gente que está en servicios. Una primera fase es, toda persona va a tener un asistente, llamémosle. Entonces, hace su trabajo. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Hace su trabajo. Pero tengo el asistente de inteligencia artificial que me ayuda a hacer más rápido las cosas que yo hago. O sea, aumenta mi capacidad, mi productividad. Y esa es la parte en la que tenemos que capacitar. Instituciones públicas, empresa privada, tenemos que asegurarnos como región de que estemos. El INA, por ejemplo, debería estar hablando de estos temas. Me imagino que sí lo están haciendo, no los conozco. Pero tenemos que empezar a capacitar en cómo hacer más eficientes a nuestros colaboradores, a nuestra gente, con ese asistente. Etapa 1. Etapa 2. Estos agentes que eran asistentes, ahora se van a convertir en agentes autónomos. ¿Qué quiere decir? Que va a haber un conjunto de tareas que va a poder hacer autónomamente, individualmente. Entonces, lo que se va a tener es un grupo de personas que hacen una serie de tareas y un grupo de agentes, inteligencia artificial, que hace otro grupo de tareas. Colaboran, trabajan en equipo. Así como tengo hoy, digamos que tengo a Iván de compañero de trabajo, a usted de compañero de trabajo, voy a tener 2 o 3 compañeros de trabajo que son inteligencia artificial. Esa es etapa 2. Etapa 3. Yo lo que tengo es un grupo de agentes que ya hacen el flujo completo de las labores que hay que hacer. Entonces ya ahora lo que tengo es a Iván como jefe de un grupo de agentes, a Andrés como jefe de grupo de agentes y yo como jefe de otro grupo de agentes. Entonces imagínense la productividad que se espera ya teniendo un grupo de agentes liderado por personas. Entonces mucha gente incluso dice, no, es que más bien al aumentar la capacidad y la productividad se van a poder hacer muchas más cosas. Porque si usted le pregunta hoy a la mayoría de personas, no le alcanza el tiempo. Tengo mucho trabajo, tengo muchas cosas que hacer. Entonces, con esto, lo que se dice es, bueno, vamos a poder hacer más cosas, pero tenemos que prepararnos para eso. No, hay un montón de cosas. Y a uno que no entiende mucho de esas situaciones, le llama la atención. Yo he estado ahí buscando, hace días vengo buscando, porque alguien fue así, José Mesa, José Ramón Mesa, creo que fue con el que estoy conversando, que me decía, un colega locutor, de la inteligencia artificial, la grabación de locuciones. Y he venido buscando y digo, qué bonito encontrar diferentes voces que graben cuñas. Entonces no anda solo la voz mía. Ahí pongo la voz de otro ya grabo yo, y otro la voz de... O sea, son cosas muy buenas, pero también son cosas que podrían afectar en mucho el trabajo de otros, que ya los va a suplir la inteligencia artificial. Hay mucho que conversar sobre el tema. Y sí, hay que prepararse para lo que viene. En algunos países han pasado regulaciones importantes, pero los que se están preparando son los que más provecho van a sacar de esta situación. Ahora, la humanidad ha pasado por múltiples cambios. No es el primer cambio que vivimos, ¿verdad? Yo creo que la posición no tiene que ser temer al cambio, sino más bien aprovechar las oportunidades que este cambio va a generar. Y van a ser muchas, pero si nos preparamos. El problema es que no todo el mundo las puede aprovechar. Pero han habido muchos cambios que al final implican que tenga que haber un reacomodo, ¿verdad? Ahora, puede ser que llegue un momento donde pase por un tema híbrido,
mix. Bueno, vamos a proteger, va a haber una transición. Hay mucho sobre el tema. Lo que Porque, sí es por cierto, ejemplo, una persona que se levanta a ir a las 6 de la mañana a colocar bloques en una construcción, ¿en qué se puede preparar? ese con todo esto que estoy hablando está con su trabajo y va a seguir teniendo trabajo. Ese no va a tener ningún problema. Ese es el que más bien se le va a aumentar el trabajo. El que en estos momentos tiene que estar previendo cómo se va a preparar es el que se sienta en una oficina. Ajá. Este es el que tiene que estar viendo en estos momentos cómo va a hacer para mantenerse. Y ahora, no vamos a resolver este tema aquí, Andrés, No. pero es el tipo de temas que un gobierno local tiene que estar discutiendo. El consejo municipal, la alcaldía, las organizaciones tienen que estar diciendo, bueno, ¿a dónde va la cosa? Entre más anticipada sea la discusión, mejor preparados vamos a poder estar. Pablo Monte, hay que traerle un programa para hablar de ese tema, porque yo pienso, bueno, por ejemplo, en la parte agrícola, que ya se están viendo equipos que suplen gente. ¿Y qué pasa con esa mano de obra? O esa, llamémosle, inteligencia natural. ¿Qué pasa con esa inteligencia natural? Ahí es un problema. Bueno, yo hace rato estoy pensando, pero en otras cosas se va a ver beneficiado. Quizá muchos de los problemas que hoy por hoy tiene el sistema de salud a nivel nacional podrían verse beneficiados con la inteligencia artificial para cortar procesos, para procesos de selección de los pacientes, un montón de cosas más en realidad. Pero yo pienso igual que Pablo en el tema de que el mundo a través del tiempo ha sufrido un montón de cambios. Y por ejemplo, cuando empezaron las máquinas mecánicas, ¿verdad? En aquel tiempo a vapor, de seguro muchas personas decían, ya los que trabajamos, los caballos y todo eso va a ser desplazado. Y sí, en su momento sí se desplazaron, ya después el tren. Después cuando vino la electricidad, se desplazaron otro montón de cosas más. Ahora, digamos que lo más reciente fue el internet y también se desplazó un montón de cosas más y así ha sido siempre. Cuando nació la radio pensaron que el periódico se iba a desplazar y hoy por hoy los periódicos los vemos en un teléfono porque a fin de cuentas lo que hacen las páginas de Facebook de todos los noticieros es lo mismo que hacían con los periódicos. Sí, yo creo que esa es la forma de verlo y ejemplos sobran. Por ejemplo, el impacto que está teniendo la inteligencia artificial en el tema de la educación, fuertísimo. Pero yo recuerdo, no sé, creo que usted también vio eso, de que antes a uno lo ponían a hacer todas las operaciones matemáticas ahí, ¿verdad? A lápiz. Salió la calculadora, no pueden usar la calculadora, Dios libre. Pues ya terminaron. Después salió la calculadora científica. No, suave, es que eso es hacer trampa. Después evolucionaron a hacer pruebas donde... entonces, yo creo que el tema es aprender, prepararnos y estar seguros que vamos a poder sacar el mejor provecho como región. Vea que sigo hablando de nuestra realidad como cantón. Lo que uno no puede hacer es darle la vuelta. Antes de que salieran las computadoras, había mucha gente que hacía esto de archivos, de que manejaba. Y ahora, ¿qué hace todo ese montón de gente? ¿Verdad? Ha evolucionado o algunos en otras instituciones siguen haciéndolo. Pero el punto mío es que, como bien decía Iván, lo que tenemos que entender es que el cambio es constante, pero tenemos que prepararnos para ese cambio. El problema para mí es cuando viene el cambio y usted se durmió y no se preparó para ese cambio. Ahí para mí es donde está el problema. Dice Margarita Herrera Quesada, saludos, don Andrés, Iván y a José Pablo. Fue un regidor de lujo. Después viene don Yonder Solórzano. En el sector de caña no hay mano de obra actualmente y abundan las cosechadoras que sustituyen cerca de 80 cortadores diariamente. Así de extraño es esto. ¿Extraño es usted? 80 cortadores diariamente son 80 familias. ¿Quién sabe cuánta gente? Eso de la caña a mí me llama la atención porque antes, según tengo entendido, ¿verdad? Si alguien gusta me corrige, la caña le prendían fuego para
para quitarle esta espinilla, ese pelillo que tenía y para poderla cortar a cuchillo. Ese Pero- es el veroliz, no es que se llama el veroliz. Sí, pero hoy por hoy la cosechadora de caña la cosecha y no necesita quemar la caña. Entonces también viene con una renovación donde se evita prenderle fuego a la caña por el tema de la contaminación y a veces uno no se puede pues negar a veces no se puede negar uno al cambio y a la evolución de la tecnología, porque en general desde que era el motor a vapor eso era la tecnología de ese momento. Dice Luis Gerardo Romero, don Andrés, en sector agrícola urge la implementación de IA. No hay mano de obra. No hay mano de obra para realizar en el campo. Se requiere cosechadoras, sembradoras y otras que realizan la limpieza de fumigación. Mayela Rojas dice, es una realidad lo que Pablo expone, muy cierto. Tenemos que actualizar con la inteligencia artificial hasta que hace un con construcción, el diseño y la pared, la de las ideas, cómo hacerlas. Disculpe, hay un dato interesante y es que ahora vemos vehículos que se manejan solos y toda esa cuestión. Y es muy sorprendente, pero en el sector agrícola ya hay tractores por GPS que miden el área, ¿verdad? Donde ellos van ya sea a arar o a sembrar y prácticamente el tractor ya sabe lo que tiene que hacer. Lleva un tripulante para corregir cualquier trayectoria, pero hay tractores que tienen demasiada tecnología, ¿verdad? Tal vez no acá, pero en Alemania solo eso se usa. Sí, el cambio es inevitable y la historia de la humanidad ha estado llena de muchos cambios, unos más profundos que otros. Lo que uno tiene que hacer es prepararse. Así como hay sectores que están perdiendo posiciones de trabajo por la automatización, hay otros sectores que no se encuentra gente. Entonces, por ejemplo, en las construcciones, a veces les cuesta encontrar gente que trabaja en las construcciones. Hablando de trabajos digamos, de ese perfil. Pero además, yo creo que el INA es una entidad, cuando uno ve países que lo han hecho muy bien, ve que existe el perfil profesional universitario, pero también existe el perfil profesional técnico de un montón de labores que se requieren y que son muy bien pagadas. Por ejemplo, la inteligencia artificial no va a poder arreglar una refrigeradora. Poner un ejemplo. O no va a poder arreglar el carro, el mecánico. O sea, por mencionar un par, pero el punto es que lo que sí tenemos que entender es la dinámica de la economía, donde hay faltante para poder alinear la oferta con la demanda. Y cómo poder hacer también para que estas tecnologías nuevas nos ayuden a hacer más eficiente las labores para que podamos hacer más. Sam Altman, que es el CEO de OpenAI, que es, algunos dicen en estos momentos probablemente el hombre más poderoso del mundo porque tiene en las manos todo el liderazgo en todo este tema. Lo que ha hecho, por ejemplo, es que él lo tiene muy emocionado, los avances tecnológicos, pero los avances científicos, más bien, que se van a poder hacer ahora que los científicos van a poder tener en sus manos este tipo de tecnología, donde hay problemas que no han logrado resolver y que ahora tienen un poder computacional para poder descifrar esos problemas. Lo que viene, a mí me emociona mucho, porque lo que viene es también la posibilidad de poder resolver muchas de las cosas que hoy como seres humanos no hemos podido resolver. Ahora, hay elementos básicos también que también tenemos que resolver. Pero vuelvo a lo que mencioné antes. Es el tipo de discusiones que tenemos que estar teniendo. Yo no tengo la solución, ni usted, pero como sociedad, en los entes democráticos electos, es donde tenemos que tener este tipo de liderazgo para que podamos prepararnos y solucionar estas cosas. Interesante, Iván. Nos vamos. Nos vamos. Algo que quiera terminar de decir. Yo quiero decir que, sinceramente, y no por un tema de capacidad, sino tal vez por un tema de la eventualidad del momento en el que estamos, pero no veo al Consejo Municipal actual, sinceramente, hablando de inteligencia artificial. No veo por el sentido que
que no veo a ninguno de los actuales regidores que tenga ese enfoque. Juan Diego González en su campaña sí vendió, por así decirlo, su posición con la inteligencia artificial. Recuerdo un video que tuvo de campaña donde hablaban diferentes idiomas y lo había hecho con inteligencia artificial. Y más, creo que vi otro también que utilizó, pero él como en su posición de candidato a alcaldía, pero a ninguno de los regidores actuales los he visto que tengan algún tipo de posición o interés, como por ejemplo, reconocerlo tiene José Pablo ahorita acá, ¿verdad? Esa euforia o ese interés tan grande, pero a los actuales no sé, tal vez tendrían que ver este programa para ver si se les despierta esa chispita, pero no sé si es que no hay un enfoque en eso. No, pero yo tengo un comentario ahí. Vamos a ver, los regidores no tienen que ser expertos en todo, ¿verdad? Son representantes populares que lo que tienen que hacer es liderar la agenda, ¿verdad? Yo estoy seguro que ellos tienen que entender de que esto es un tema. ¿Cómo abordarlo municipalmente? Probablemente es lo que tal vez están tratando de resolver. Yo sí lo he hablado con Jorge Zapata y cómo la municipalidad puede empezar a incorporar estos temas. De una moción que se presentó, no recuerdo el regidor que la presentó, de que ya mencionó algo, como de empezar a asignar recursos. Lo que no ha habido es como ese norte estratégico de cómo se deben abordar estos temas, en aras de lo que mencioné antes también, de que uno tiene que también entender que hay que ayudarle a los líderes electos. En su momento yo a Juan Diego le conversé sobre este tema, hasta lo puse en contacto con un experto bastante bueno que hay en la región de este tema, que es un líder incluso de una empresa de 10,000 personas a nivel global, que es una autoridad en este tema, y yo sé que conversaron también. Entonces, vamos a ver, lo que el gobierno local tiene que hacer es dirigir el tema y buscar las personas expertas para que también hagan sus propuestas, ¿verdad? Yo creo que la Agencia para el Desarrollo también debería incorporar este como uno de sus temas. El domingo, José Pablo, por cierto, no había tenido nunca la oportunidad de ver eso. Nos fuimos a donde el papá de Iván, en San Antonio de los Chiles. Y me dice Iván, vea, ese es el último poste de electricidad. De ahí para allá no se ve ni un cable. Y llegamos a la casa de Don Cacho, Don Cacho le dice Don Cacho, se le conoce Don Cacho. Y es como está. Una casa aquí en Ciudad Quesada. El ventilador encendido, la pantalla con internet, igual con el sistema de la energía solar, y no paga luz. Nada más hizo una inversión esa y ya. Y yo, imagínate, qué bonito que uno pudiera hacer eso. Claro, Copelesca no creo que le permita hacer eso a uno, pero imagínense qué interesante sería. Claro. Bueno, ahora que menciona Copelesca en este tema, yo creo que San Carlos tiene esa particularidad, ¿verdad? Tiene instituciones muy interesantes. Copelesca debería empezar también. Creo que ya lo están haciendo. Hablar sobre eso. Por último, un comentario. Dice Justin Castro que tiene ahí enlace, no sé si con algunos regidores o por qué será el comentario, pero dice, creo que este viernes o el lunes se verán mociones con respecto a este tema de inteligencia artificial. Y sé que Jorge Zapata está interesado, menciona acá. Entonces, un saludo para Jorge Antonio Rodríguez, que se conectó ahora hace un momento, y Nelson Ugalde Rojas también, que estaba por ahí. Entonces, bueno, de mi parte, buenas noches a todos. Agradecerle a José Pablo por hablar con nosotros hoy e incluso salirnos un poquito de eso, la IA, que vi un montón de gente conectada que de verdad sé que les llama mucho la atención este tema que es muy actual. Entonces, muy buenas noches a todos. Y bueno, y también recordarles próximo miércoles nuevamente por acá. José Pablo, agradecerle que nos acompañara. Es cierto, nos salimos un momento ahí tal vez del tema principal que traíamos, pero era interesante, no siempre, no es lo mismo hablar, por ejemplo, de tecnología con alguien que sabe más o más bien menos que uno, incluso. A alguien que tiene conocimiento ya amplio sobre temas de estos. Y agradecerle nos acompañara, ojalá nos acompañe próximamente también en un tema como ese que es tan interesante que vemos que a mucha gente le interesa porque siguen ahí conectados. Claro, no, con muchísimo gusto, Andrés. Un saludo para todos los que nos siguieron, que tuvieron la paciencia de escucharnos y lo disfruté mucho. Está encantado de estar por acá. Nos encontramos de hoy en 8 días
en un nuevo programa de Entre Nosotros. Tenemos por ahí pendiente la visita de doña Carol Salas, pero hay que hablar ahí con un, ¿cómo le llamamos? Un intermediario, hay alguien que está ahí, a ver si será de este en 8 o este en 15. También Crisly González, la nueva regidora municipal. Son visitas que tenemos pendientes para llevarlas hasta sus hogares próximamente. Que Dios bendiga sus hogares y que tengan una feliz noche, porque Iván Varela está como un gato aquí haciendo diabluras. Buenas noches.